con la actividad B, la que tenían que investigar un poco. Dice, investiga qué relación hay entre la mitosis y el cáncer. Perfecto. Vamos a retomar lo que era comunicación celular. Una de las... Sí, otra vez con ese tema. Una de las respuestas que había en la comunicación celular, teníamos la respuesta inmunológica, teníamos la respuesta de apoptosis, teníamos las respuestas de interacción, ¿sí? De atracción, de movimiento. Y una de las respuestas era la división celular. Teníamos también la respuesta de secreción de sustancias, ¿sí? Pero una de las respuestas de la comunicación celular que se generaba luego de la percepción del mensaje era la división celular. ¿Para qué? Y por ejemplo, me corto y tengo que reparar esa herida. Entonces tengo que generar el tejido de nuevo. Por lo tanto, que las células se tienen que dividir. Bien, esa es una de las opciones. Otra, me golpeo, ¿sí? También hay una lastimadura interna, ¿sí? En el hematoma, y tengo que reparar. Otra vez se tienen que dividir las células. Otra de las cosas es, por ejemplo, se formó el cigoto. Ese cigoto, ¿sí? Por comunicación celular, se tiene que empezar a dividir, ¿sí? Por comunicación autócrina, se da el mensaje él mismo, esa célula del cigoto se da el mensaje él mismo, que se tiene que dividir. Y ahí es donde puede ocurrir muchísimos errores en esas divisiones celulares. Ahí vienen las trisomías, vienen los XXY, XXXY, ¿sí? Entonces ahí está muy sensible a errores. Y no es más que divisiones mitóticas, divisiones mitóticas, ¿sí? Ahí también, por esa comunicación celular autócrina, que él mismo, el cigoto él mismo se retroalimenta el mensaje y la respuesta de división celular para que dé origen a un ser, ¿sí? Para que a un individuo, un individuo completo, ¿sí? Bien, entonces el cigoto, que ya es vida, ¿sí? Ya tiene su dotación completa de genes, se comunica a sí mismo que se tiene que dividir para dar origen a todos los órganos, ¿sí? Bien. Otra de las posibilidades, una vez que ya está el organismo, tenemos que crecer. Entonces las células se tienen que dividir para aumentar tejidos, para que los huesos crezcan, para que crezcan los músculos, para que crezcamos, ¿sí? En altura. Bien, entonces fíjense que la división celular es una respuesta a la comunicación celular. ¿Sí? Esto del crecimiento es una respuesta a la hormona del crecimiento. Se tienen que dividir las células. En el cáncer, cuando se da el cáncer, hay diferentes acciones por las cuales, ¿sí? Diferentes estímulos o diferentes desencadenantes del cáncer, pero básicamente todo lo culmina en lo mismo, en una falla de la división celular, ¿sí? Es una falla de la división celular, ya sea una aneuploidía, ¿sí? Una diferencia de información genética, una mutación donde deleta, ¿sí? Hay una deleción de información genética, eso quiere decir una pérdida de información genética, eso también desencadena cáncer. Entonces, ¿qué pasa? La célula empieza a dividirse descontroladamente. Recordemos que por cada división, ¿sí? El cromosoma tenía un pedacito de ADN acá que básicamente no codificaba para nada, pero sí era muy importante, ¿sí? Telómero, ¿se acuerdan que se llamaba? Era muy importante, pero muy importante, porque en cada división perdía un poquito. Hasta que llegaba a cierto punto, y ese era la alarma, ¿sí? Ahí empezaba a titilar la alarma, a decirle que esa célula ya no se podía dividir más. Ya era una célula que estaba bastante viejita y que ya basta de divisiones, ¿sí? Entonces, esa célula entraba, ¿se acuerdan? En fase G0.
fase G0, en apoptosis. Era una célula senescente, ¿no? Era una célula senescente, entraba en senescencia, fase G0, senescente, no quiescente, senescente. Entonces, esa célula se autodestruía. Pero ¿qué pasa? Hay células que a veces no lo entienden y empieza a borrarse información genética que sí codifica para algo, que sí es importante. Entonces, nuevamente, esa célula ya pierde su control y empieza a dividirse descontroladamente, ¿sí? Y se genera un tumulto de células. Imagínense que si una célula cuando se divide da 2, esas 2 cuando se dividen dan 4, esas 4 cuando se dividen dan 8, esas 8 cuando se dividen dan 16, esas 16 cuando se dividen dan 32, esas 32 cuando se dividen dan 64. Y así cada vez que pasa, ¿sí? Un ciclo, esas 64 ahora sí van a dar el doble, 128. Esas 128 van a dar 256, si no 200, 128 más 128 por 2, ¿sí? 256, espero que esté bien el número, ¿sí? Y así, a medida que se van dividiendo, ¿sí? Dan el doble, el doble, el doble, el doble, el doble. Tremendo, ¿sí? Entonces se va generando, imagínense, un tumulto de células. Células, descontroladamente. Se forma lo que se conoce como tumor. ¿Sí? Un conjunto de células, un acúmulo de células, se forma un tumor. Y esta era la relación, justamente lo que dice después. Cuando un conductor va demasiado rápido por la autopista y no le da tiempo a frenar bien en los peajes y choca con otro conductor, o cuando escribimos demasiado rápido, ¿sí? Cometemos errores que no nos da tiempo de corregir. ¿Bien? Entonces se hace una división descontrolada. A su vez esto no tiene ya control, no tiene más control de errores y por lo tanto se genera el cáncer. Espero que se entienda y si no me avisan, ¿sí?